Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del Libro de Mormón. En la clase anterior vimos sobre la fe en cada paso. Es como si nosotros estuviéramos en una bodega que no tenga ventanas, que nunca hemos estado, y que nos apaguen la luz. Y nosotros, sin saber nada, sin conocer, en la oscuridad, escuchamos una voz que nos llama, que nos dice por nuestro nombre, y nos llama. Y nosotros vamos caminando con mucho miedo hacia dirigirnos a esa voz. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos miedo, y cuando tenemos miedo se va el espíritu. La fe en cada paso es con fe, caminar con fuerza, o sea, caminar hacia esa voz. Es más o menos así. Mira, otro ejemplo muy bueno que yo vi hace mucho tiempo en una escena de una película, en una de las películas de Indiana Jones. En español la traducción me parece que era En búsqueda del arca perdida, me parece. En donde Indiana Jones padre le deja en el diario, le escribe al hijo, que también se llamaba Indiana Jones, los parámetros que tiene que hacer para pasar diferentes etapas para conseguir el cáliz. Y va pasando hasta que llega a un precipicio. Entonces, un precipicio bien profundo y sumamente ancho que no podía saltar. Y lo que él se acuerda, en el parámetro que le decía en su diario, en el diario de su padre, le decía el paso de fe. Y él lo que hace es cerrar los ojos y hacer el paso. Y cae en una viga que donde él estaba parado no podía ver la viga porque estaba camuflada, estaba pintada, cosa que parecía del precipicio. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que he visto de paso de fe, en donde él se va al precipicio y sin miedo lo hace. En la clase de hoy estudiaremos Moroni 7, 8 y 9. Moroni 7 es de sumamente información, de bastante información. De hecho, solo en Moroni 7 haríamos como una clase de hora y media más o menos. Tiene bastantísima información. Y Moroni 8 habla sobre el bautismo de los niños, que también haríamos una clase de 45 minutos. De hecho, en el libro de institutos nos da un capítulo para cada clase. Pero como nosotros seguimos el manual de Ven, Sígueme este año y vamos a seguirlo, y ya estamos por terminar ya esta y otra clase más y terminamos el manual, nos sugiere que el capítulo 7, 8 y también 9 lo veamos en una sola clase. En el capítulo número 7 de Moroni, vemos que Moroni cita a lo que escribió su padre, o a lo que dijo su padre. En el versículo número 1 del capítulo número 7 dice: y ahora yo, Moroni, escribo unas pocas de las palabras que mi padre Mormón habló concerniente a la fe, a la esperanza y la caridad. Entonces tenemos tres: la fe, la esperanza y la caridad. Sabemos que la fe y la esperanza nos lleva hacia la caridad, que vamos a ver qué significa la caridad. Pero no sé exactamente cuál va primero, si la fe o la esperanza. Hay dos tesis. Unos que dicen que la esperanza sin esperanza, y más dice en la escritura, en este capítulo dice que sin esperanza es difícil tener fe, o sea, esperanza y fe. Pero hay otra que es como, tienes que tener fe para tener esperanza en Cristo. Entonces las dos tesis, la primera, la fe, luego la esperanza, o la segunda, primero la esperanza y luego la fe, las dos son correctas. Ya veremos un poco más durante la clase. En el versículo número 2, Mormón está hablando y cita a Moroni, otro tema. Dice: y ahora yo, Mormón, os hablo a vosotros, amados hermanos míos, y es por la gracia de Dios el Padre, por la gracia de Dios. Hemos visto en clases anteriores que la salvación viene por la gracia, así como dice en la Biblia. Me parece que es Pablo o Juan, tendría que revisarlo. Parece que es Pablo que dice que la salvación viene por gracia. Es Pablo, sí. Y también en la Biblia, en el libro de Santiago, dice que la salvación viene por obras. Entonces, ¿la salvación viene por obras o por gracia? ¿O los dos se confunden? Pues de ninguna manera. Las dos, asimismo, tienen razón. Entonces, la gracia de la salvación trae buen fruto para hacer buenas obras, y la salvación viene por medio de las buenas obras. Ya veremos un poco más durante la clase para entender mejor estos temas. Ahora en el versículo número 3 tenemos más información. Mira cómo es el capítulo 7 de Moroni, es muchos pensamientos y luego vamos aprendiendo de todo. Otro tema en el versículo número 3 dice: por tanto quisiera hablaros a vosotros, que sois de la iglesia, que sois los pacíficos discípulos de Cristo, y que habéis logrado la esperanza necesaria mediante la cual podéis entrar en el reposo del Señor, desde ahora en adelante hasta que tengáis reposo en el cielo. Es interesante esta parte que al último dice: has logrado una esperanza en el Señor.
has logrado una esperanza en el Señor. ¿Y para quién es este versículo? A ver quién encuentra primero, versículo número 3. ¿Para quién escribieron este versículo? Por tanto, quisiera hablaros a vosotros que sois de la iglesia, que sois los pacíficos discípulos de Cristo. Aquí quisiera poner una enseñanza, y no es mía realmente, es de un 70, que no recuerdo el nombre, es un gringo. Y él dijo, comparó al mundo que vivimos, a la tierra, como un crucero, un barco de turistas. En este crucero hay piscina, se baila, se toma, hay romance, es lo que le gusta a algunos, el romance y la fiesta, y es una diversión total en el crucero. Pero él dijo que nosotros no somos pasajeros en el crucero, nosotros somos tripulantes, nosotros somos los que tratamos de que el barco esté en ruta. Entonces él decía que si es que alguien te invita a hacer lo malo, tienes que decirle, bueno, me encantaría disfrutar de la vida, yo llamo disfrutar de la vida, me encantaría disfrutar de la vida, pero no soy pasajero, yo soy tripulante. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el crucero? El que trabaja en el crucero, o sea, en el tripulante, yo llamo tripulante, el que trabaja en el crucero, no puede irse a la discoteca a bailar, peor estar tomando con alguien, o tener un romance por ahí, no, él trabaja ahí. Entonces, no somos pasajeros, somos tripulantes. En el versículo número 5 nos habla un poco más sobre las obras, y regresamos a la enseñanza del versículo número 2, ¿ya? Leyendo el número 5 dice, porque me acuerdo de la palabra de Dios que dice, por sus obras las conoceréis, porque si sus obras son buenas, ellos también son buenos. Aquí hay bastante enseñanza también. Como dijo Santiago, por sus obras las conoceréis, o por sus obras se salvarán. Es como cuando tenemos dos árboles iguales, dos árboles igualitos. Estos dos árboles nos dan fruto, un fruto igualito, pero si nosotros probamos el fruto de uno de los árboles, vemos que, o probamos o sentimos que el gusto de ese fruto es amargo, es malo, y no comemos. Pero si probamos el otro fruto del otro árbol, vemos que está rico el fruto. Es así mismo, nosotros juzgamos no a los árboles, sino a los frutos. Y por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los árboles. O sea, mira, lo que yo trato de decir es que en las escrituras nos enseñan de que debemos de juzgar, pero no a las personas. Juzgamos las obras. Juzgamos las obras. Como por ejemplo, si es que, por ejemplo, hay una persona que te dice, no, tú ves la obra buena de alguien, pero tú dices, esa persona es mala. ¿Qué tendrá entre manos esa persona? Yo creo que esa persona, ¿para qué hará esa buena obra? No, ¿qué se estará tramando? Entonces, no estamos juzgando la obra, sino estamos juzgando a la persona. Eso no tenemos que hacer, está mal. Nosotros juzgamos es la obra. Ah, qué buena obra. Eso que estás haciendo está muy bien. Juzgamos es la obra, no a la persona. Porque ¿quién juzga a las personas? Tenemos un juez común en Israel. Un juez. ¿Quién es? El obispo. Exacto. El obispo es que juzga a las personas. O que juzga a nosotros. Tenemos un juez en común. Mira, quiero contarles algo y no quiero meterme mucho en el tema, pero sí quisiera decirles que cuando yo serví como obispo, también serví como presidente Rama, cuando serví como obispo, yo traté de juzgarlos a los hermanos de una forma blanda, de alguna forma. O sea, por ejemplo, a ver, vamos entendiendo esto. Cuando me relevaron como obispo, los hermanos venían a preguntarme a mí consejos. Yo les decía, claro, con mucho gusto te puedo dar un consejo, pero yo ya no soy el obispo, yo ya no tengo el manto. Él tiene el manto, él es el nuevo obispo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué juzgas? Porque tú eres el obispo. Entonces yo como obispo, cuando era obispo, yo servía y juzgaba porque yo era el obispo. Y yo veía la manera de juzgar, porque yo era el juez. Y yo los juzgaba de una forma blanda. Es un consejo para los obispos, porque si hay personas que juzgan como... ¿Cómo explico esto? Es como, yo juzgaba como un corazón de madre, eso. Les juzgaba con corazón de madre, o sea, no era muy bravo, muy enojado, nada. De hecho, cuando serví como consejero, una de las veces que he servido como consejero, era el primer consejero del obispo y había que entrevistar a los jovencitos para que se vayan al templo.
necesitan pasar una entrevista. Y los hermanitos, los jovencitos que son pilas, sabían que yo no soy muy exigente en las entrevistas, entonces yo tenía un montón de hermanos para entrevistar. Todos querían entrevistarse conmigo. Es que mira, un jovencito, a la edad que tiene, a los problemas que puede tener una adolescencia, que quiera ir al templo y que se presente a una entrevista con un obispado, para mí es bastantísimo. Entonces yo les ayudaba más vale en la entrevista, pero yo no era el juez. Una vez el obispo me preguntó, hermano Oliva, ¿usted sí le entrevistó? Y me dijo el nombre de una chica. Y yo le dije, hermano, obispo, ella es un ángel, le dije. Y se rió y me dijo, ah, un ángel, yo voy a entrevistarle otra vez, me dijo. Entonces, él es el obispo, él es el que juzga. Nosotros no juzgamos a las personas, juzgamos las obras. Hay otro tema más en el versículo número 5. Hay otra cosa, mira, cuando nosotros juzgamos, no tenemos que juzgar a las personas, pero sí sus obras, pero sí juzgamos a nuestras propias obras. O sea, nosotros tenemos, cuando hacemos una cosa, la hacemos con verdadera intención. O sea, si hacemos una obra buena, la hago con verdadera intención. Eso sí juzgamos. Nosotros nos juzgamos a nosotros mismos diciendo, bueno, tengo que hacerlo con una verdadera intención. Versículo número 9. E igualmente es contado por mal a un hombre si ora y no lo hace con verdadera intención de corazón. Sí, y nada le aprovecha porque Dios no recibe a ninguno de estos. Entonces, ¿qué es esto? Nosotros cuando hacemos algo lo hacemos con verdadera intención. Versículo número 12. Por consiguiente, todo lo que es bueno viene de Dios y todo lo que es malo viene del diablo. Facilito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, es por eso que yo recibo a todas las religiones que me quieren enseñar de Dios. Les recibo a todos. Yo no sé todo, yo puedo seguir aprendiendo de ellos. Si me quieren enseñar cosas de Dios, viene de Dios. Pero si, por ejemplo, me encuentro un amigo hace años, de años, tal vez antes de que eras miembro de la iglesia, y te encuentras y le abrazas, antes de pandemia, le abrazas, amigo querido, ¿cómo estás? Le digo yo, qué gusto. Y él me dice, hola Germán, te ves muy bien. Es una broma. Hola, qué gusto verte. Y me abraza y me dice, oye ñaño, quiero decirte algo, vamos a hacer esto. Invita a hacer esto, que le vamos a llamar a no sé quién, y me invita a hacer lo otro, y vos te quedas. Y tú ahí tienes que decirle, mijo, muchas gracias, me encantaría, pero yo no soy pasajero, yo soy tripulante. Entonces ahí tú puedes reconocer, ¿verdad? Todo lo que viene de que te invita a seguir a Jesucristo viene de Dios. Todo lo que te invita a no seguir a Jesucristo viene del diablo. Ahora, el versículo número 13. Mas he aquí, lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno continuamente, de manera que todo aquello que invite e induce a hacer lo bueno y amar a Dios y servir es inspirado por Dios. Leímos el versículo número 13. Ahora el 14 también lo leeremos. Tened cuidado, pues, amados hermanos míos, de no juzguéis que lo que es malo sea de Dios, ni que lo que es bueno de Dios sea del diablo. Entonces nos invita a juzgar, pero pon atención, no juzgues mal. Lo bueno es de Dios y lo malo no es de Dios. Versículo número 15. Pues he aquí, mis hermanos, os es concedido juzgar. Entonces, ¿qué es? Nos concede juzgar. ¿A qué? No a las personas, sino a las obras de las personas. Repetimos el 15. Pues he aquí, mis hermanos, os es concedido juzgar, a fin de que podéis discernir el bien del mal, de la manera, de la manera de juzgar es tan clara, a fin de que sepáis con perfecto conocimiento, como la luz del día, lo que es de la oscuridad de la noche. Entonces nosotros sabemos con certeza lo que es bueno y lo que es malo.
porque tenemos el Espíritu. Aún las personas que no se han bautizado en la iglesia tienen el Espíritu. Todas las personas saben lo que es bueno y lo que es malo. Podemos llamarle la conciencia, pero realmente es el espíritu que nosotros tenemos, o el Espíritu de Cristo también, que se llama aún antes de ser miembro de la iglesia. Y cuando nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo como don, como tener para siempre, como siempre, continuamente el Espíritu Santo. Pero todas las personas tienen el Espíritu. Versículo número 16. Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo es enviada por el poder del don de Cristo, por lo que sabéis con un conocimiento perfecto que es de Dios. Versículo 17. Pero cualquier cosa que persuade a los hombres a hacer lo malo y a no creer en Cristo y a negarlo y a no servir a Dios, entonces sabréis con un conocimiento perfecto que es del diablo. Versículo número 18. Ahora bien, mis hermanos, en vista de que conocéis la luz por la cual podéis juzgar, la cual es la luz de Cristo, cuidaos de juzgar equivocadamente, porque con el mismo juicio con que juzgáis seréis también juzgados. Es lo que yo les decía como obispo, ¿ya? Cuidado, si tú juzgas como muy estrictamente, por decirlo de alguna forma, si es que existe, así mismo serás juzgado. Yo lo decía con corazón de madre para que cuando me juzguen a mí también me juzguen con corazón de madre. 19. Por tanto, os suplico, hermanos, que busquéis diligentemente en la luz de Cristo para que podáis discernir el bien del mal. Y si seguimos en el bien, seguiremos llamados como hijos de Cristo o seguidores de Jesucristo. En el versículo número 20 hay una pregunta. Dice, ¿cómo es posible os afanéis a todo lo bueno? ¿Cómo nos podemos afanar a todo lo bueno? Versículo 21. Ahora llegamos a esa fe de la cual dije que hablaría, y os invitaré la forma en que podéis aferraros a todo lo bueno. Versículo 23 habla sobre la venida de Jesucristo. El versículo número 25 dice, de modo que por la ministración de ángeles, Entonces, mira, hemos hablado sobre los ángeles, que hay ángeles mortales e inmortales. Y los ángeles mortales venimos siendo nosotros, ángeles para otras personas, ayudamos. ¿Recuerdan ustedes que hicimos un ejercicio de que nosotros contábamos cuántos ángeles hay en nuestra vida? Yo cuando hice ese ejercicio me di cuenta de que tengo más ángeles de los que yo pensaba. Vamos a leer de nuevo el número 25. De modo que por la ministración de ángeles y por toda palabra que salía de la boca de Dios, empezamos los hombres a ejercitar la fe en Cristo. Y así por medio de la fe se aferraron a todo lo bueno. Y así fue hasta la venida de Cristo. Entonces primero tenemos el conocimiento de la instrucción de ángeles y luego ejercemos la fe y seguimos a Cristo, tenemos la esperanza. Entonces aquí nos están hablando de la fe y la esperanza. En el versículo número 27 nos hace una pregunta. ¿Ha cesado los milagros? ¿Han cesado los milagros? Es como si nosotros podemos pedir a Dios, y hemos hablado bastante sobre eso, cómo pedirlo, ¿verdad? Para hacer milagros. Nosotros pedimos a Dios, meditando nuestra mente, nuestro corazón. Una vez que ubicamos lo que hemos pedido, pedimos con fe, creyendo que vamos a recibir. ¿Ustedes creen que se han evitado los milagros, que ahora no hay milagros porque Jesucristo ya murió, resucitó y fue al cielo? ¿Piensan ustedes, si le preguntan en el versículo, piensan ustedes que ya no hay milagros porque ya Jesucristo se fue? Pues sí hay milagros. Otra vez en el versículo número 29 hacen la misma pregunta. ¿Han cesado los milagros, mis queridos hermanos? He aquí os digo que no han cesado, ni han cesado los ángeles, ni tampoco han cesado los ángeles de ministrar a los hijos de los hombres. Entonces no han cesado los ángeles, ni también los milagros. No han cesado los milagros, ni tampoco los ángeles para ministrar a los hijos de los hombres. Versículo número 31 lo leemos todo. Dice, y el oficio de su ministerio es llamar a los hombres al arrepentimiento y cumplir y llevar a efecto la obra y los convenios del Padre, los cuales Él ha hecho
con los hijos de los hombres, y preparad la vía entre los hijos de los hombres, declarando la palabra de Cristo, a los vasos escogidos del Señor, para que den testimonio de Él. Entonces, ¿a quién declaramos la palabra? A los vasos escogidos del Señor. ¿Y qué es la palabra? El arrepentimiento. Aquí podemos entender mejor cuando haces la misión. En la misión tú enseñas el arrepentimiento, ¿verdad? Algunas personas piensan que enseñamos doctrina profunda, pero lo que se enseña un misionero es el arrepentimiento para bautismo. Lo que yo hacía es enseñar a todas las personas, y donde el Señor o el Espíritu me guíe, llegaba y les testificaba. Pero una vez que ellos no progresaban, les testificaba con más fuerza y me iba. Si es que ellos no progresaban, iba a donde otra persona. Si esa persona no progresaba, también le testificaba y me iba a donde otra persona que quiera progresar. Y me quedaba con, como dice aquí, los vasos escogidos para poder bautizar. De esa manera bautizamos bastantísimo en mi tiempo. O sea, tuvimos un éxito rotundo. Bautizamos a muchas personas. Porque ya, si él no quería progresar, le dejábamos y bautizábamos a la que sí quería. O sea, nos quedamos con la persona que quería aprender y la que estaba progresando para bautizar. Y así estábamos con esas personas que querían bautizarse. Ahora les digo, ¿fue un error enseñar a las personas que no querían bautizarse? No, no fue un error. Porque el Señor te guió a donde esas personas. Tú le testificaste y formas parte del proceso de conversión de esas personas, sino que todavía no era su tiempo. Y tenías que testificar y enseñar. Y enseñabas. Y lo que enseñamos es el arrepentimiento a los vasos escogidos del Señor. Versículo 32. Y obrando de este modo el Señor Dios prepara la senda para que el resto de los hombres tengan fe en Cristo. Entonces Él mismo nos prepara y nos llega la vía para que podamos llegar a estas personas. Versículo 33. Y Cristo ha dicho, si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. Estamos hablando otra vez de milagros y de fe. Hemos dicho todas estas cosas que se pueden hacer. No ha cesado los milagros. Podemos hacerlo si tenemos la fe y todo el proceso que hemos estudiado. Ahora nos saltamos hasta el versículo número 40, que tenemos, bueno, más del tema. Dice, hay otra pregunta. Vamos a leer todo. Y además, amados hermanos míos, quisiera hablaros concerniente a la esperanza. ¿Cómo podéis lograr la fe a menos que tengáis esperanza? Entonces aquí dice diferente, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que tienes que tener esperanza para desarrollar la fe. Antes decíamos tener fe para tener esperanza. Son dos tesis. ¿Las dos están equivocadas o se contradicen? No, las dos tienen razón. Versículo número 41 habla de tener esperanza. Versículo número 42. Vamos a leer el 42. Dice, de manera que si un hombre tiene fe, es necesario que tenga esperanza, porque sin fe no puede haber esperanza. Entonces, fe y esperanza están unidas, ¿no? Sin fe y sin esperanza, ya sea primero la esperanza o ya sea la fe, pero las dos van juntas. Y en el 43 nos da el requisito o la receta para obtener la fe y esperanza. Dice en el 43, y además he aquí os digo que el hombre no puede tener ni fe ni esperanza a menos que sea manso y humilde de corazón. Entonces no puede tener fe ni esperanza a no ser que, ¿qué tenemos que ser? Mansos y humildes de corazón. Las dos cosas para tener fe y esperanza. Y la fe y esperanza nos lleva a la caridad. Versículo número 44. Es un poco complicado el 44, pero vamos a entenderlo ya. Porque si no, su fe y su esperanza son vanas, porque nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes. Nos saltamos a decir, y confiesa por el Espíritu Santo que Jesús es el Cristo. Es menester que tenga caridad, porque si no tienes caridad, no es nada. Ok, básicamente es lo mismo, ¿ya? Si no eres manso y humilde, no tienes fe ni caridad. Si no tienes fe y caridad, si no tienes fe y esperanza, no tienes caridad. Versículo número, nos saltamos al 47 para saber qué es lo de esto de la caridad. Ya adelantamos en clases anteriores que era caridad, pero aquí vamos a hablar un poco más. Dice en el 47, pero la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre, y a quien lo posea en el postrer día le irá bien. En clases anteriores ya habíamos dicho que veríamos esto de la caridad. La caridad es el amor puro de Cristo, y quien no tenga esto le irá súper bien en el postrer día.
¿Qué es la caridad? El amor puro de Cristo. Imaginemos lo que es un amor de un Padre. Ahora, del Padre Celestial, porque nosotros somos sus hijos. Un amor tan puro es la caridad. Y aprender un poco más de la caridad, vamos a leer en el versículo número 45, y esta sí les pido que pongan atención. Dice, y la caridad es sufrida, y es benigna, y no tiene envidia, repito, no tiene envidia, ni se envanece, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, repito, no se irrita fácilmente, no piensa el mal, repito, no piensa el mal, no se irrita, no se regocija en la iniquidad, repito, no se regocija en la iniquidad, sino se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es como si algunas personas, si hacemos esto, nos verían como mensos, pero no, realmente la receta empieza mansos y humildes. Versículo número 46. Por tanto, amados hermanos míos, si no tenéis caridad, no sois nada, porque la caridad nunca deja de ser. Allegaos pues a la caridad, que es mayor que todo, porque todas las cosas han de perecer. Versículo número 48. Dice, por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pedid al Padre para tener esta caridad. Versículo 48. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca, seamos semejantes a Él. Imagínense, semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Entonces, si no tenemos esta esperanza o esta caridad, podemos pedir, Padre, y como se nos da todos los milagros, se nos da todo lo que pedimos, entonces pedimos, dame caridad, dame caridad. Y podemos tener esta caridad. Ese fue el capítulo número 7. Ahora el capítulo número 8 nos habla sobre el bautismo por los niños. En Hechos 2:38 en la Biblia nos habla de que el bautismo es para el perdón de los pecados. Entonces necesito tener pecados para bautizarme. Es como si yo tuviera una camisa sucia. La lavo la camisa y ya queda limpia. Pero si la camisa está limpia, ¿para qué la voy a lavar? Si ya está limpia. Es más o menos así. Vamos a leer el versículo número 8. El versículo número 8, capítulo 8 de Morón. Es fácil acordarse ya. 8:8. Escuchad las palabras de Cristo, tu Redentor, tu Señor, tu Dios. He aquí, viene al mundo no para llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Los sanos no necesitan de médico, sino los que están enfermos. Por tanto, los niños pequeños son sanos, porque son incapaces de cometer pecado. Por tanto, la maldición de Adán les es quitada en mí, de modo que no tiene poder sobre ellos, y la ley de la circuncisión se ha abrogado en mí. Alguien puede decir, no, los niños pequeños sí tienen pecado, el pecado original. Bueno, Jesucristo dice que ya vino a pagar ese pecado, ya pagó, la salvación es individual además. Entonces, ¿un niño pequeño tiene pecados? Ahora nos saltamos al capítulo número 9, que es el último que veremos. Este capítulo número 9 es la segunda epístola de Mormón a su hijo Moroni. Y nos explica en el versículo número 4 que el Espíritu va a seguir enseñándote y hablando a tu mente, a tu corazón. Pero a veces, por ejemplo, me pasa a mí que yo soy medio gilazo y a veces no entiendo. Pero sí le pido que me siga enseñando, que no se desanime, que me siga enseñando y para que yo pueda entender. Si no entiendo al principio, que me siga enseñando por medio del Espíritu para que yo pueda entender. Porque a veces nosotros estamos confundidos pensando en otras cosas y no escuchamos la voz del Espíritu. Entonces tenemos que desarrollar este don para escuchar la voz del Espíritu. Pero el Espíritu te sigue enseñando tantas veces que al final deja de enseñarte. Como dice en el capítulo número 4, dice al final, temo que el Espíritu del Señor ha cesado de luchar con ellos. Versículo número 6, y ahora bien, mi querido hijo, pese a su dureza, trabajemos diligentemente. ¿A quién está hablando? A nosotros. Trabajemos diligentemente, porque si dejamos de obrar, irrumpiremos en la condenación. Condenación es pérdida de bendiciones o perder bendiciones.
Entonces trabajemos diligentemente. Recordemos que nosotros en la Escritura dice que somos la sal de la tierra. Si es que hemos llegado a esta altura del estudio del libro de Mormón, y si es que hemos llegado a la altura de escuchar hasta este tiempo la clase, es porque queremos seguir a Jesucristo. Nosotros somos las personas especiales, la sal de la tierra. Y cuando alguien te invite a hacer lo malo, dile, me encantaría, pero no soy pasajero, soy tripulante. En el nombre de Jesucristo, amén.